Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 23 de marzo, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho de amonestar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato del libro de los Números vemos el desfallecimiento del pueblo de Israel cuando atraviesan el desierto cerca del monte Horeb, camino del Mar Rojo. No es un camino fácil, ni un momento relajado. El desierto significa dificultades y penurias que hacen que el pueblo añore su anterior situación de esclavitud en Egipto. Estas dificultades hacen que el pueblo maldiga de Dios y de Moisés por el temor de morir abandonados. Sus males se incrementan al sufrir una plaga de serpientes venenosas. Entonces recurren nuevamente a Moisés y vuelve su rostro al Señor para que les salve de este nuevo peligro. Y Dios ordena a Moisés que fabrique una serpiente de bronce y la coloque como un estandarte. El que sea picado de serpiente, mordido de serpiente, por supuesto, mire el estandarte, quedará sanado. Dios socorre una vez más al pueblo. No le pide otra cosa que confiar y volver la vista hacia Él, a la solución que Dios les ha presentado. La salvación definitiva contra el maligno, contra la serpiente, símbolo del mal a lo largo de los escritos bíblicos, será también levantada en la cruz para que quienes crean en Él se conviertan. Queda liberado el pecado de la culpa. Es una salvación gratuita que solo exige fe y confianza. Volver la mirada hacia Dios con la esperanza puesta en su salvación. Y en el fragmento de Juan seguimos percibiendo el desencuentro de Jesús con los fariseos. Son dos visiones contrapuestas de entender el destino de Jesús y el mensaje de Dios. No podemos acercarnos a la salvación de Dios desde una visión humana y terrena de la vida, sino que nos debemos entregarnos a sentir de Dios que no somos capaces de vencer al pecado y de la muerte. Por eso Jesús les dice: si no creen que yo soy, moriremos en nuestro pecado. Yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él. Esta es la clave del misterio de Jesús. Toda su vida está en función de la voluntad del Padre, hasta el final, cuando sea levantado en la cruz. Y desde esa cruz cobra sentido la misión de Jesús y toda nuestra existencia de cristianos. Como Jesús hemos de volcarnos en cumplir la voluntad del Padre, asumiendo cada una de su propia cruz, así como Jesús llevó a su cumplimiento. La cruz es signo de amor de Dios al hombre, que al entregar a su Hijo en la cruz es fuente de vida y liberación total de nuestros pecados. Quien se encierra en nuestros escritos y no mirará por encima del saber mundano, no puede llegar a comprender el verdadero sentido de la vida desde Dios. Si no superamos el egoísmo de nuestra perspectiva miope, no podremos ver al otro lado como alternativa salvada gratuitamente de Jesús. La cruz nos hermana como hijos de Dios.
Hacer la voluntad de Dios supone estar en la perspectiva de la cruz, del anonadamiento personal para llevar a cabo la misión salvadora de Cristo. Entramos en la dinámica del amor de Dios, que nos amó primero, y somos capaces de amar al prójimo porque es el mandamiento y modelo que Dios nos pide. ¿Pero qué significa este mandamiento del amor desde la perspectiva de la cruz? Solidarizarse con todos estos hermanos nuestros víctimas del desprecio y la marginación del mundo que habitan las fronteras del hambre, la enfermedad, la miseria y la marginación. En ellos y con ellos sufre la pasión de Cristo, y sufrimos nosotros el desprecio hacia el amor de Dios. Optar por la salvación de los marginados es fortalecer nuestra fe en Jesús y realizar el reino de Dios de este mundo. Aliviemos el dolor y el descontento que nos rodea para acercar la salvación de Dios a nuestro mundo, que tanta falta nos hace. Mirar que Él ya entregó la vida por nosotros solo nos invita a creer, a despojarnos de ese hombre viejo y a retomar la vida de Cristo, cargando con la cruz de todos los días y a caminar en pos de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.